Hola, bienvenidos. Gracias por asistir de nuevo a los seminarios que impartimos en Hosteltour. Esta mañana hemos preparado un webinar dedicado al Revenue Management y donde vamos a poder conocer las mejores prácticas para incrementar los ingresos hoteleros de manera eficaz. Tenemos con nosotros a Patricia Diana, ella es Sales Manager para España y Portugal de la compañía Ideas, que es quien nos va a impartir el seminario de hoy. Sabéis, impartimos, están colgados en hosteltour.com/webinars, así que a partir de ahí los podéis consultar y podéis inscribiros a nuevos webinars. Y en el seminario de hoy podéis plantear todas las preguntas que tengáis a través del panel de control en el cuadro de preguntas que tenéis en el lado derecho de vuestras pantallas. Escribid las preguntas en cualquier momento de la presentación, no hace falta que esperéis al final, podéis plantearlas conforme tengáis dudas. Eso sí, las vamos a recopilar y responderlas todas después de la presentación de Patricia. Se las iremos leyendo en voz alta para que os pueda responder en directo a todas las dudas que tengáis. Como os decía, hosteltour.com/webinars, ahí podréis consultar este webinar, la grabación estará mañana colgada aquí. Y también, si estáis interesados en registraros en próximos webinars que tengamos previstos, toda la información está en esta página web. Así que cualquier duda y cualquier información que queráis consultar, aquí la tenéis. Os dejo ya con Patricia y espero que os guste mucho el webinar de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Lola, por la presentación y por la intro. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar de Revenue Management, ¿vale? Mi objetivo es que aquellos que hagáis ya Revenue Management igual os ilustre un poquito mejor sobre cómo avanzar en vuestro camino del Revenue, y aquellos que no lo hagáis, pues que cojáis ideas para poder empezar a implantarlo en vuestros hoteles. Para los que no me conozcáis, esta es la foto que tengo en LinkedIn, así me ponéis cara. Yo soy la responsable de Ideas Revenue Solutions para España y Portugal. Y bueno, sin más, permitidme que os comente un poquito sobre Ideas. Ideas es una empresa conocida en el sector, lo que pasa que realmente hasta este año pasado no hemos abierto oficina comercial aquí en España, ¿vale? Ideas lleva 27 años haciendo sistemas de Revenue Management para hoteles. Tenemos a día de hoy unos 7.500 clientes, hoteles de todo tipo, hoteles grandes, pequeños, hoteles de cadena, hoteles independientes, y tenemos implantaciones en más de 94 países, ¿vale? O sea que realmente la experiencia acumulada que tenemos en implantaciones de Revenue y en general en todo Revenue Management es bastante amplia. ¿Cuáles son nuestras soluciones o a qué nos dedicamos? Pues realmente casi todo el mundo nos conoce por la tecnología, ¿no?, que aportamos, pero también nos dimos cuenta de que la tecnología sola no basta. Entonces, muchas veces llegábamos a hoteles, implantábamos nuestra estupenda herramienta, pero las personas no tenían el conocimiento previo o los procesos de revenue management de ese hotel o de esa cadena no estaban lo suficientemente asentados como para sacar el máximo provecho de la tecnología. Por lo tanto, nos dedicamos realmente a tres áreas de negocio. Por una parte, la tecnología, por otra parte, las personas, es decir, formación, y por otra parte, ayudar a los hoteles a mejorar esos procesos de revenue management. Más en concreto, lo que tenemos en tecnología, tenemos sistemas de revenue management enfocados a hoteles con diferentes productos, una gama de más básica, digamos, a más sofisticada. Tenemos también sistemas o módulos de revenue management para optimizar salas de reuniones o salas de eventos, ¿vale? Hoteles que tengan salas o metros cuadrados, para optimizar, digamos que también se pueden aplicar todos los principios de revenue management, y nosotros hemos desarrollado un sistema precisamente para optimizar esas métricas, ¿no?, esos revenue per available square meter, que lo llamamos en el sector. Y luego tenemos también sistemas de revenue management para aparcamientos, que si os fijáis tienen un poco las mismas características que los hoteles. Tienen una capacidad fija, un inventario perecedero, una demanda segmentable, y hoy en día se está utilizando bastante en aparcamientos de aeropuertos, que son los que permiten una reserva anticipada a través de la web normalmente. Luego tenemos el departamento de formación. Ofrecemos formación a hoteles, a cadenas, ya sea estandarizada o más a medida. Y luego tenemos el departamento de consultoría especializada, en el que, independientemente de la tecnología, lo que hacemos es sentar esas bases, ayudar al hotelero a sentar esas buenas bases de revenue management, es decir, cómo tiene que segmentar, cuál es una buena estructura, una buena estrategia de precios, cómo me posiciono en el mercado en función de mi producto, todo con el fin de ir mejorando cada día más ese revenue management.
Y dicho esto, vamos a pasar ya a lo que es el contenido de la presentación y esta slide va a ser el eje de toda la presentación, ¿vale? Lo que vamos a ir viendo es cada uno de los elementos del ciclo de Revenue Management y os iré dando algunos consejos o, bueno, best practices sobre cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el ciclo completo. El ciclo de Revenue Management, lo que nosotros entendemos por él es, pues, primero, el Revenue Management se basa en datos, ¿vale? Entonces, tenemos que ver de dónde recopilamos esos datos, cómo los recopilamos, cómo analizamos esa información para realmente tomar decisiones de negocio, cómo hacemos previsiones de demanda con esa información que hemos recopilado, cómo gestionamos los precios, el pricing es un punto clave en Revenue Management, cómo gestionamos nuestro inventario, que es perecedero y es fijo además, y cómo medimos esos resultados de Revenue Management para seguir mejorando cada día. Si nosotros en cada una de estas fases mejoramos un poquito, todo el ciclo al final pues hace que el crecimiento de ingresos sea óptimo, ¿no? Entonces vamos a empezar con las dos primeras, que sería la recopilación de datos y el análisis de datos. Cuando hablamos de datos en Revenue Management siempre viene esta palabra, ¿no?, a la mente, el Big Data, ¿no? Cuanto más mejor, cuanto más información, cuanto más datos, mejor. Y bueno, realmente el Big Data, supongo que lo habréis oído en las presentaciones, se define básicamente por lo que llaman las 4 Vs del Big Data, ¿no? La primera es volumen, es decir, hay muchísimo dato ahí fuera. El volumen de los datos está creciendo además, ¿no? Es cada vez más grande. Luego, el Big Data tiene la V de variedad, es decir, son datos de todo tipo. Cuando nosotros vamos a incorporar datos en nuestras decisiones de revenue, estamos hablando de datos del PMS, o sea, datos de reservas, estamos hablando de datos de reviews online, es decir, comentarios, texto semántico, estamos hablando de datos de precios de la competencia, o sea, es una variedad de datos que tenemos que incorporar realmente en una única fuente o en una única herramienta para poder tomar esas decisiones de una manera rápida. Y aquí viene la siguiente V, que es la velocidad. La velocidad de hoy en día, hoy estamos prácticamente en tiempo real casi contestándole al cliente, ¿no? Por lo tanto, estas 3 Vs hacen que nos perdamos un poco en el mundo de datos y que la sobrecarga de información vaya a ser cada vez mayor, como veis en este gráfico. De lo que se trata en realidad no es de cogerlo todo, sino de identificar los datos relevantes que nos van a aportar valor a nuestras decisiones de negocio. Y aquí viene la última V de la definición de Big Data, que es la V de valor, ¿vale? ¿Qué datos me aportan valor para tomar mis decisiones, en este caso de Revenue Management? De forma que al final los Big Data se conviertan en Smart Data, ¿vale? ¿Qué tipo de datos utilizamos para tomar decisiones en Revenue Management? Pues utilizamos una cantidad de datos increíble. Utilizamos los datos principalmente del PMS, es decir, cómo han entrado nuestras reservas, qué día han entrado, con qué antelación, a qué precio, en qué tipo de habitación, etcétera. PMS o CRS, Central Reservation System, depende un poco de si es una cadena o si es un hotel independiente o de ambos, ¿vale? Tomamos datos también de Sales and Catering, es decir, cuando os comentaba que tenemos el módulo de lo que llamamos el Function Space, Revenue Management, esos datos vienen de los módulos de Sales and Catering que utilizan los hoteles, ¿vale? Con lo cual, otro dato a tener en cuenta. Tenemos datos de los precios de la competencia a futuro para cada día de los próximos 3 o 6 meses por tipo de habitación y con sus restricciones respectivas. Tenemos datos de STR. STR Global es una empresa de benchmarking que lo que nos ofrece, o digamos, es la idea de cómo estamos posicionados en el mercado con respecto a nuestra competencia. Si estamos vendiendo a un precio más alto, si estamos con ocupaciones medias más altas que nuestro competitive set, etcétera. Y toda esta información, lógicamente, en Revenue Management nos sirve para saber si las estrategias que hemos implantado han sido eficaces o no, o si hay un competidor que lo está haciendo mejor que nosotros, ¿no? Incorporamos también datos de reputación y esto es algo bastante novedoso, pero sabemos que un cliente, lógicamente, que ve un hotel mejor valorado, probablemente tenga una sensibilidad al precio menor que si estamos hablando de un hotel peor valorado, ¿vale? Entonces, esa sensibilidad o esas valoraciones hoy en día se incorporan también a lo que es nuestras decisiones de revenue.
Luego tenemos los datos de la demanda que hay en el mercado, es decir, ya también estamos empezando a incorporar de todo ese dato que existe online. Como sabéis, cada vez que entramos en el ordenador se quedan cookies grabadas, se quedan las direcciones IP y toda esa información se recopila. Hay empresas que la recopilan, la segmentan, la clasifican y se puede utilizar para mejorar incluso nuestros forecasts de revenue management, ¿vale? Y luego hay otros datos por ahí que, pues bueno, el tiempo, sí, el tiempo es un dato que nosotros consideramos personalmente de alto riesgo. Por lo tanto, todavía no lo tenemos incorporado, lo que es un sistema de revenue management automatizado, pero sí que es cierto que en determinadas plazas puede tener muchísima influencia. Otros datos, pues la demanda o las llegadas de los vuelos a los aeropuertos. Estamos estudiando realmente cuál es el impacto que eso tiene en un hotel determinado en el centro de una ciudad, por ejemplo, ¿no? En definitiva, cada vez van llegando más datos y cada vez el challenge, digamos, el reto es integrarlos todos para tomar buenas decisiones y añadir valor a este proceso de optimización. ¿Vale? Por lo tanto, una confusión, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer a nivel ya más práctico. Básicamente, de lo que se trata es de, si queréis empezar a tomar datos o ampliar esa toma de datos, implementar procesos internos para la toma de datos de calidad. Yo siempre digo que la toma de datos empieza en el propio hotel, en la recepción del hotel, ¿vale? Porque todos los datos que entren en el PMS son los datos principales sobre los que vais a basar vuestras decisiones de estrategia, de revenue. Por lo tanto, es importantísimo que la gente que meta datos en el PMS sea consciente de la importancia de esa calidad, ¿vale? Que sean datos buenos y que vosotros también les deis las facilidades y las explicaciones necesarias para que sepan cómo segmentar, cómo meter un canal en la reserva, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay que involucrar a todo el equipo para que entienda la importancia de la toma de datos. Lo mismo, no le podéis decir a un recepcionista que este dato lo tiene que meter bien si no entiende toda la repercusión que luego tiene ese dato a la hora de tomar decisiones. Esto es un poco lo que he dicho antes. Más datos no equivale a mejores decisiones. Hay que identificar realmente los datos que te aportan valor, porque básicamente si no lo que llegas es a una parálisis por análisis, ¿no? No te da tiempo a estar continuamente procesando esa información. E integra estos datos de valor en tu proceso de decisiones, ¿vale? Y yo esta es la coletilla que voy a poner en cada uno de mis puntos. Utiliza tecnología siempre que sea posible, porque para eso está la tecnología, para ayudaros en todos estos procesos, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos al reto del Big Data? Pues básicamente tenemos tres formas de enfrentarnos a este reto de incorporar datos en nuestro proceso de decisiones. Digamos, el más básico y el que yo diría que está implantado en el 90% de los hoteles es el de las hojas de cálculo, ¿vale? Es decir, nosotros cogemos nuestro Excel, intentamos incorporar múltiples fuentes de datos, intentamos estar lo más actualizados posibles, pero al final es un intento manual de apoyar una decisión empresarial, ¿vale? Al final quedan desactualizados rápidamente el tema de los Excel. Sabemos que el cliente va mucho más rápido que nosotros y además requiere muchísimo tiempo de persona física metiendo datos, intentando incorporarlos en una única fuente. Luego tenemos un siguiente paso que sería ya un sistema digamos, tecnológico que nos puede ayudar a tomar decisiones, que nos da recomendaciones de precio, de cómo gestionar ese inventario y que hace un poco una analítica a nivel general. En este caso, son sistemas que aportan muchísimo valor, pero como no son sistemas que lo que hagan sea integrar los resultados de esas decisiones en el mismo sistema, pues muchas veces no sabe el mismo sistema si el impacto de esa decisión, ¿vale? Y aquí esto nos sirve para pasar al siguiente paso, que sería una solución completamente integrada, es decir, una solución que extrae e incorpora toda esa información y lo que hace es transmitirla a los sistemas de venta y al mismo tiempo incorporar los resultados de esas decisiones, de forma que el sistema va afinándose cada vez más,
¿vale? Son las soluciones completamente integradas que nosotros creemos que va a ser el futuro del revenue management. Hay mucha gente que todavía le da mucho miedo fiarse 100% de un sistema, pero realmente ahí está lo bueno de la tecnología y de la analítica de datos, ¿no? Que con un buen manejo por parte de una persona puede tener unos resultados excelentes. A ver, un segundito que no me pasa. Vale. Por lo tanto, consejo número 2, analizad los datos para tomar decisiones. Pongo aquí, introduce el Excel en tu vida, si es que no lo tenéis ya. Me imagino que casi todos lo tenéis implantado. Involucra al equipo en la interpretación de la información. ¿Saben ellos algo que tú no sabes? Es decir, cuando te reúnes con los equipos, si es que os reunís en las reuniones de Revenue Management, es muy importante también incorporar gente que esté de cara al cliente, gente que esté oyendo lo que está pasando en el mercado, porque ellos son los que os van a aportar una visión también, un toque más realista a lo que es el mero análisis e interpretación de datos. Las reuniones de Revenue Management semanales son imprescindibles, ¿vale? Mucha gente dice, no, si yo me reúno con mi director para tomar un café casi todos los días. Sí, pero es que no es lo mismo tomar un café y comentar 4 datos que realmente sentarte con una estructura, con una reunión, con una serie de informes y con el equipo allí reunido, decidiendo realmente la estrategia de ese hotel para los próximos 30 días, 60 días, 90 días o incluso un año, ¿vale? Por lo tanto, hay que sistematizar las reuniones de Revenue Management, son muy, muy importantes. Esto lo he dicho antes también, evitar la parálisis por análisis. No vale el cuanto más dato mejor, sino realmente filtrad lo que os interesa, ¿vale? Y, lógicamente, utilizar la tecnología siempre que podáis para analizar todos estos datos. Vamos a pasar al siguiente punto del ciclo de Revenue Management, que sería el forecasting. Y este es uno de los puntos, digamos, más complejos para hacer de manera manual, ¿vale? Intentamos normalmente hacerlo con Excel, sacamos lo que teníamos on the books para el futuro, intentamos calcular un pick-up, es decir, cuánto nos va a llegar, y en base a eso tomamos decisiones. ¿Cómo se hacen las previsiones? ¿Por qué hacemos previsiones? Realmente hay varios tipos de forecast en un hotel, si os fijáis. Tenemos un forecast orientado a operaciones, que le sirve al director de operaciones para gestionar el planning de personal y los recursos. Es decir, si yo sé cuántos desayunos he vendido a través de mi web propia o a través de Booking, o cuántos desayunos vienen incorporados en la tarifa que he vendido para tal día, yo puedo gestionar los camareros, por ejemplo. Puedo gestionar también todo tema de camareras de pisos. Luego tenemos un forecast más financiero, más dirigido a la propiedad, a los inversores, que se basa principalmente en el presupuesto y tiene en cuenta pues el cash flow, cuándo van a llegar los ingresos, los gastos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el que a nosotros nos interesa, que es el forecast orientado al negocio, y que utilizan tanto el departamento de Revenue Management como el departamento de ventas como el departamento de marketing, ¿vale? En el que ya vamos a intentar ver cuáles son los movimientos de demanda o qué es lo que va a pasar en la demanda, y por lo tanto ponemos objetivos de ventas, es en el que nos basamos para poner incentivos y en el que nos basamos para decidir precios y controles de inventario, ¿vale? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para hacer un forecast o una buena previsión de demanda? En realidad esto cada vez se va complicando más, también os digo. Antes teníamos nuestro PMS, intentábamos, pues eso, lo que he dicho antes, hacer una previsión en base a lo que había pasado, lo extrapolábamos a futuro, pero bueno, hoy en día con toda esta información realmente se complica, pero la base sigue siendo la misma, es decir, la base de un buen forecast es una buena segmentación, porque a mí me interesa saber qué tipo de cliente va a venir para cada día futuro. Si yo sé qué tipo de cliente va a venir, yo voy a poder seleccionar al cliente de mayor valor, ¿vale? Por otra parte, los patrones históricos es ineludible que tienen un peso importantísimo en el forecast. Por mucho que haya hoteles que digan, no, es que el año pasado no tuvo nada que ver con o ha cambiado totalmente mi comportamiento. Todos los patrones históricos van creando tendencia. Si a ese dato histórico le añadimos, digamos, lo que son los datos diarios de cómo se está comportando la demanda
día tras día, ya tenemos una muy buena idea de lo que realmente podemos esperar que pase. Lógicamente, en el forecast lo que entran también son las reservas a futuro, es decir, cuánto tengo a día de hoy para dentro de 3 meses o para el sábado 27 del mes que sea, ¿no? Todo esto es muy importante, es lo que llamamos nosotros reservations on the books o reservations on hand, porque es un poco la base, ese colchón que mucha gente dice, bueno, yo quiero tener un colchoncito, ¿no? Es importante, pero más importante es lo que te va a llegar, el saber cuánto te va a llegar, porque es ahí donde vas a poder tomar una decisión. Lo que ya está reservado, pero en lo que te va a llegar es donde está el meollo de la cuestión y de ahí la importancia de hacer un forecast. Y, lógicamente, las condiciones de mercado influyen muchísimo en tu previsión de demanda, ya sea a nivel macroeconómico o incluso a nivel micro, es decir, a qué precio está vendiendo tu competencia para ese sábado en concreto, ese precio te va a afectar a tu demanda, ¿no? Por lo tanto, hay que incorporar también esa información y ajustar el forecast siempre que sea posible. Lo que os decía antes, una buena segmentación va a ser la base de un buen forecast. Y cuando hablamos de forecast en Revenue Management, hablamos siempre de intentar prever la unconstrained demand, ¿vale? La unconstrained demand es lo que sería la demanda que va a llegar a nuestro hotel independientemente de la capacidad que tengamos. Imaginaos que tenemos 100 habitaciones, en este ejemplo es un hotel de 100 habitaciones, pero sabemos que para el miércoles nos van a llegar casi 130 clientes o van a estar interesados en nuestro hotel 130 clientes. Por lo tanto, es en estos días donde el Revenue Management va a empezar a implantar sus restricciones, sus filtros, o donde vosotros vais a intentar restringir esa demanda para que realmente os entre en estas 100 habitaciones, os entre el cliente de mayor valor, ¿vale? Por lo tanto, el Revenue Management lo que hace es pasar de un modelo de el primero que llama entra a entra el que a mí me interesa que entre, hablando así un poco a lo bestia, ¿no? Por lo tanto, la base de un buen forecast es la segmentación. Esto nos va a dar mejores previsiones, vamos a poder tomar mejores decisiones y, por lo tanto, los resultados serán mejores. La segmentación es un tema bastante complejo, sobre todo hoy, con el tema de toda la distribución online. Ya no sabemos quién es el cliente, por dónde viene, los clientes corporativos entran por Booking, pero bueno, sí que hay que hacer un esfuerzo en intentar segmentar un poco en base a los comportamientos de la demanda en función del precio, os diría, sobre todo, ¿vale? Cuando tomamos decisiones de revenue las basamos sobre todo en precio, por lo tanto, hay que replantearse la segmentación y normalmente pues, también ir actualizándola, ¿vale? ¿Cómo hacemos forecasting sin tecnología? Pues se puede hacer de manera manual, más o menos, más mal que bien, porque si os fijáis hay muchísima información que incorporar o que conocer. En una reunión de Revenue Management típica, por ejemplo, lo que se mira es el forecast para los próximos 90 días, día por día, segmento por segmento, viendo qué es lo que ha entrado, a qué precio y intentando prever qué es lo que queda por entrar y cómo restringir esa demanda si es que hay que restringirla o si no hay que restringirla, cómo activar esa demanda, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, un pantallazo de uno de nuestros sistemas, ¿vale? Se llama G3 Revenue Management System, donde realmente todo ese forecast ya está hecho. Aquí en esta primera pantalla ya estáis viendo cuál es el forecast de ocupación para cada uno de los días, cómo vais a acabar en RevPAR, cómo vais a acabar en precio medio, cuál ha sido el ritmo de las reservas de este mes comparado con el mismo mes del año anterior, cómo vamos a nivel mensual con respecto al mismo mes del año anterior, si vamos a acabar mejor, si vamos a acabar peor, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, todo ese trabajo de forecast aquí ya está hecho y realmente es una diferencia tremenda el intentar hacer forecasting de manera manual con Excel a tener una herramienta que realmente te diga lo que va a pasar, porque aquí tú ya te dedicas a decidir tu estrategia y ver en qué días tienes que restringir demanda o en qué días tienes que hablar con ventas y marketing para que generen demanda adicional, ¿vale? En el mundo real, un sistema automatizado no es únicamente lo que nos va a guiar, sino que lo tenemos que ajustar, ¿vale? Ninguna máquina es lo suficientemente lista como para saber que ha caído una nevada importantísima y que te están cancelando un montón de habitaciones, o al revés, o que te viene bien porque no salen los vuelos y tú eres un hotel de aeropuerto.
la máquina lo va a identificar. ¿Por qué? Porque va a identificar un patrón irregular en las reservas, pero cuanto antes se lo digas tú, mejor y más, digamos, mejor va a reaccionar a tema de precio y de gestión de inventario. Eventos especiales, lógicamente hay que informar y hay que tener en cuenta que eventos especiales positivos o negativos impactan en mi demanda. Si marketing y ventas ha lanzado una campaña para San Valentín, esto probablemente haga que mi demanda se incremente para determinados días. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir nuestras estrategias de precios. ¿O qué está haciendo la competencia de la misma calle? ¿Qué está haciendo mi competidor? ¿Ha lanzado una oferta? ¿Ha lanzado un X, una campaña puntual? O algún cambio inesperado en las reservas de grupo que te afecta muchísimo a todo el hotel, o el añadir alguna habitación o incluso las habitaciones fuera de servicio. Si dejamos habitaciones fuera de servicio en días que hay mucha unconstrained demand, estamos dejando de ganar dinero, ¿no? Y luego, en general, los forecasts hay que ajustarlos, lógicamente, en función un poco de la situación general del mercado, ¿vale? Afortunadamente, para este 2017, todas las previsiones apuntan a que la demanda va a ser muy fuerte y que los hoteles españoles están apuntando ya más a precio que ocupación, lo cual es una noticia muy, muy positiva. Así que nada, los forecasts de este año pues van bien. Entonces, un poco consejo número 3, mejora tus previsiones de demanda, ¿vale? Realmente siempre decimos que el primer forecast es el presupuesto, es decir, es un poco la base para ver cuál es nuestro objetivo y luego esto realmente se va ajustando con lo que está pasando en la realidad, ¿no? Entonces hay muchas ocasiones en las que los hoteles, bueno, hay muchos en los que ni siquiera hay presupuesto, otros que tienen presupuesto pero no es un presupuesto realista, otros que hacen presupuesto diciendo, pues mira, al dato del año pasado le sumas un 2% y hay otros que realmente hacen un trabajo un poquito más en profundidad analizando qué eventos hay para ese año, día tras día, involucrando al Departamento de Revenue Management en la preparación de ese presupuesto, con lo cual yo os aconsejo que preparéis presupuestos realistas involucrando al Revenue Manager porque va a ser un poco la comparativa real, ¿no? con vuestro forecast. Intentad segmentar a vuestros clientes por comportamiento o por predisposición al pago, ¿vale? Si vosotros conseguís segmentar un poco en base a grupos de tarifas que tengan el mismo comportamiento y eso lo podéis cruzar con por qué canal viene cada uno de los clientes, ya tenéis una matriz de información muy potente para poder tomar decisiones segmentadas por canal o segmentadas por tipo de tarifa, ¿vale? Intentar identificar patrones de demanda y tendencias por segmento, por canal, por día de la semana, por temporada, ¿vale? Cuanto más detalle tengáis de vuestra demanda, más conocimiento vais a tener de lo que va a pasar en un futuro, ¿vale? Ajusta las previsiones con los eventos que impacten en la demanda. Bueno, esto es de perogrullo. Lógicamente, cualquier evento que impacte en la demanda lo tengo que tener en cuenta, a positivo o a negativo, ¿vale? Incorpora inteligencia de mercado. Esto bueno, viene un poco a colación porque ahora ya en los sistemas de Revenue Management nuestros estamos incorporando también inteligencia de mercado. ¿Y qué entendemos por inteligencia de mercado? Es información que está online, lo que os comentaba de las cookies y de las direcciones de IP, que hay empresas que las clasifican, las segmentan y las pueden utilizar. Pues nosotros hemos incorporado una de esas herramientas en concreto que lo que nos permite es, una vez que tenemos hechos los forecasts, digamos, y sabemos cuándo hay que generar demanda, para qué días estamos más bajitos y nuestro forecast nos dice que no vamos a llenar, incorporamos esa información y sabemos desde dónde hay clientes, desde dónde digo a nivel mundial, ¿vale? Desde dónde hay clientes buscando, para qué fecha más o menos están buscando un hotel en Madrid, por ejemplo, y qué perfil de cliente está buscando un hotel de Madrid. ¿Vale? Con lo cual esa información, si la cruzamos, realmente nos permite mejorar nuestros forecasts cada vez más. Y esto es lo que está viniendo, ¿no? Esta es un poco la incorporación del Big Data en nuestras decisiones del día a día. Utiliza tecnología siempre que sea posible. Bien, pasamos entonces al siguiente punto del ciclo de Revenue Management. Ya sabemos
qué datos hay que recopilar, cómo podemos analizar esos datos de una manera más visual, más fácil, que no nos dé una parálisis por análisis, cómo podemos hacer forecast o cómo podemos segmentar para hacer un buen forecast. Y vamos a pasar ya al tema de gestión de precios, ¿vale? Y aquí empiezo siempre con una diapositiva que me parece muy ilustrativa, ¿no? ¿Qué hay en un precio? ¿Qué hay detrás de un precio? Cuando nosotros ponemos un precio, ¿qué variables hemos tenido en cuenta? Y si os fijáis, hay muchísimas variables, ¿no? Estrategias de fidelización, es decir, yo antes de lanzar un precio tengo que saber cómo estoy enfocando a mis clientes más rentables o más fieles, digamos, ¿no? ¿Qué patrones históricos hay para ese día en concreto, ¿vale? ¿Cuál es la duración de estancia que requiere el cliente para ese día? Estoy teniendo en cuenta si es un cliente que está una noche, 2 noches o si está 7 noches. El precio normalmente varía, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. ¿De qué día de la semana estamos hablando? ¿Es un domingo o es un viernes? En Madrid, en una plaza como Madrid, que es la que yo personalmente más conozco, los patrones por día de la semana son absolutamente diferentes, ¿no? ¿Cómo afecta ese precio a mis otros segmentos? Si, por ejemplo, vosotros habéis cotizado un grupo a 100 euros y resulta que en Booking alguien de ese grupo os está viendo a 70 euros, pues vamos a tener un problema. Por lo tanto, esto realmente hay que tener una estructura de precios coherente y saber cuál es el impacto que tiene ese precio en mis otros segmentos, ¿no? ¿Cuál es mi estructura de precios? ¿Cómo trabajo? Trabajo con una serie de niveles fijos de tarifas, trabajo con lo que llamamos nosotros el continuous pricing, es decir, pongo un nivel mínimo y un nivel máximo y entre esos dos niveles puedo poner el precio que yo quiera. ¿Cuál es la sensibilidad al precio de mi cliente? ¿Qué restricciones voy a poner para ese día? ¿Es un precio que tiene condiciones? ¿Es una no reembolsable que requiere prepago total? ¿Cuándo la voy a poner en marcha? ¿15 días antes? ¿La tengo abierta hasta el final? ¿Vale? Es decir, ¿qué restricciones tiene ese precio? ¿De qué temporada estamos hablando? Estamos hablando de temporada alta, temporada media, temporada baja, también importante. ¿Cuál es la reputación online? ¿Cuál es mi reputación online? ¿Y cuál es la reputación de mi competencia? Como os decía antes, esto a nivel manual es difícil de medir, es más lo que llamamos el good feeling, una sensación, pero nosotros a nivel tecnológico ya lo hemos integrado en el algoritmo de decisión de precios. ¿Cuál es mi posicionamiento? ¿Cómo quiero estar en el mercado? ¿Quiero ser el más caro? ¿Quiero ser el más barato? ¿Quiero estar un poco en la media? ¿Quiero atacar al mercado con un precio muy agresivo? ¿Cuál es mi posicionamiento? ¿Cuál es mi estrategia de distribución? ¿Ese precio va a estar en paridad en todos los canales? ¿Voy a incentivar las reservas a través de mi web, ofreciendo valores añadidos o incluso rebajando un poco el precio? ¿Vale? También importante a la hora de decidir un precio. ¿Qué está haciendo mi competencia? Lógicamente, esto lo tenéis todos clarísimo. ¿Qué está haciendo mi competencia? Pero también es cierto que muchas veces los hoteles dicen, no, mi estrategia de precios se basa en lo que haga la competencia. Bueno, esto no es del todo correcto. Yo os diría que, como veis, aquí hay muchísima más información que tenéis que tener en cuenta y la competencia es una variable, pero no la única, ¿no? Y, lógicamente, ¿cuál es mi previsión de demanda para ese día en concreto en el que estoy poniendo ese precio? Yo esto lo he puesto el coste de la habitación porque, lógicamente, el coste de la habitación es, digamos, el precio mínimo, bajando mucho el precio mínimo que tendríamos que cargar, ¿no? Al que podríamos salir al mercado un día determinado. Lógicamente, esto intentamos que no sea así, pero hay que tener muy en cuenta cuál es el coste de la habitación, porque en ocasiones hemos visto que hay precios muy baratos y nos preguntamos realmente si ese precio está cubriendo el coste. ¿Vale? Por lo tanto, como veis, hay muchísimas variables que influyen en un precio y cada vez más, afortunadamente, tenemos cada vez más acceso a datos, es más fácil el poder acceder a toda esta información, pero eso hace también que la cosa sea un poquito más compleja, ¿vale? ¿Y por qué hablamos de precio? ¿Por qué es importante el precio? Pues este estudio, aquí os voy a presentar el resultado de un estudio que se hizo hace unos años por McKinsey en diferentes sectores, ¿vale? Y en el que midieron o estimaron un poco, basado en diferentes métodos, cuánto aportaba una mejora de un 1% ahora os voy a decir qué, al beneficio operativo, ¿vale? Y es realmente aplicable a todos los sectores de la economía. Ellos decían si yo disminuyo mi coste fijo en un 1%, mi beneficio operativo se va a incrementar en un 2,7%. Perfecto.
Si yo incremento mi facturación, si incremento mis ventas en un 1%, mi beneficio operativo va a incrementarse en un 3,7%. Si yo disminuyo, si soy capaz de bajar mi coste variable un 1%, el beneficio operativo va a incrementarse en un 7,3%. Y sin embargo, si yo incremento mi precio un 1%, el beneficio operativo se incrementa en un 11%. Fijaos el impacto que tiene un incremento del 1% en el precio, ¿vale? Esto yo creo que es unos números que hay que tenerlos absolutamente en la cabeza antes de cada vez que le dais al botón de bajar precio, porque realmente el bajar nos lleva a todos a una guerra de precios y esta diapositiva es súper ilustrativa de lo que aporta el mantener precio o incluso intentar subirlo, ¿no? Como he dicho antes, por los datos que están saliendo en la prensa y en el sector, pues los hoteles están ya empezando a apostar un poquito más por precio, así que tengáis en cuenta que un 1% de subida os va a incrementar el beneficio un 11%. Bien, os voy a poner un ejemplo de optimización de precios, de cómo tocando pequeñas palancas podemos incrementar esos ingresos, ¿vale? Imaginaos que tenemos, estos son 3 niveles de tarifa BAR, de tarifa Best Available Rate. Tenemos una BAR 1 a 79 euros, una BAR 2 a 99 y una BAR 3 a 119. Y por lo tanto tenemos una demanda determinada para cada uno de estos precios. Pues para la BAR 1 30 habitaciones, para la BAR 2 50 y para la BAR 3 20 habitaciones. Y estos son nuestros ingresos actuales. Multiplicamos precio por demanda y tenemos 9.700 euros. Si nosotros somos capaces de identificar o de ampliar esos pricing points que llamamos e incorporar más niveles de BAR, ¿vale? El que dice más niveles de BAR dice también más niveles de precios a nivel de continuous pricing. La demanda va a cambiar, ¿vale? La demanda va a cambiar y no va a aumentar porque, como veis, sigue siendo las 100 habitaciones de demanda, sigue siendo las mismas, pero sí que es cierto que esa demanda va a estar más segmentada. Va a estar más segmentada y eso lo que nos va a permitir va a ser incrementar el ingreso en un 7%. Solamente hemos añadido 2 niveles más de precio, ¿vale? Es un ejemplo muy simplista, pero muy ilustrativo de que realmente analizando bien los puntos de precio en los que entra nuestra demanda y probando, porque aquí no hay una ciencia exacta, el Revenue Management es mucho de prueba y error. Voy a probar a poner en vez de 99 una tarifa 93, pero otra 105, a ver cuánta demanda traigo con esa tarifa, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo de optimización de precios, pero para que reflexionéis cómo podéis mejorar vuestra estructura de precios, ¿vale? ¿Hacia dónde vamos en tema de pricing y revenue management? Pues bueno, esto es un poquito de dónde venimos. Pues primero fue el tema de yield management, tarifas fijas, luego ya empezamos con las tarifas dinámicas, el tema de las tarifas vinculadas a la BAR. Hoy muchísimas tarifas, digamos, públicas están vinculadas ya sea con un porcentaje o con un descuento fijo a la tarifa BAR, que sería la que no tiene restricciones ninguna. Lógicamente, el pricing de grupos. Cuando pongo desplazamiento de grupos, lo que digo es, bueno, es ese pricing de grupos o ese grupo, cuánto nos está desplazando, si lo cogemos, de clientes individuales que en teoría están dispuestos a pagar una tarifa más alta, ¿no? Por lo tanto, todo esto ha sido de dónde venimos, lógicamente el aumento de las OTAs, no hay nada que decir aquí, esto es imparable, y el tema de ya introducir también el pricing dinámico a los contratos corporativos. Cada vez vamos viendo más contratos, más tarifas negociadas basadas en dynamic pricing y no tanto en una tarifa fija para todo el año, ¿vale? ¿Y hacia dónde vamos? Pues esto ya es realidad. Lógicamente, los metabuscadores con toda esta comparativa, los cambios en la paridad de precios, que vamos a ver cómo nos afecta al sector hotelero español. En realidad, todavía no se sabe, bastante confusión en cómo va a afectar esto, si para bien o para mal. Todo el tema del Big Data. Vamos también hacia un revenue management total, es decir, ya no solo vamos a hacer revenue management de habitaciones, sino también de salas de reuniones, de aparcamientos, de spa y todos esos precios, toda esa estructura de pricing tiene que ser coherente con lo que es el pricing de las habitaciones. Y lógicamente la importancia de la analítica, que cada vez también es incremental para tener en cuenta todos estos datos, ¿vale? Por lo tanto, consejo número 4, redefine tu estrategia de precios. Es decir, el precio tiene básicamente 2 formas de utilizarse.
es una herramienta estratégica, el precio es una herramienta estratégica que muchas veces nos olvidamos, es decir, el precio refleja cómo nos queremos posicionar en el mercado y al mismo tiempo es la base para el pricing táctico, ¿vale? Y es aquí donde los revenue managers se han centrado tradicionalmente más. Subo o bajo precio, abro o cierro tarifa, pero que sepáis que tiene un componente estratégico muy importante y todo el posicionamiento que hemos podido conseguir en un momento dado se puede ir al garete con una bajada de precios táctica con el objetivo de llenar rápidamente el hotel, ¿vale? Con lo cual, tened en cuenta que tiene estas dos vertientes. Hay que crear una estructura de tarifas coherente. Lógicamente, la estructura de tarifas, es decir, yo no puedo ofrecer una tarifa negociada fija, que todavía hay muchas, que esté por encima de la tarifa media bar para esa temporada en concreto donde entran mis clientes corporate, ¿no? O sea, realmente hay que tener en cuenta lo que llamamos nosotros la pirámide de precios para que en el punto más alto esté la tarifa disponible a todo el público, digamos, sin restricciones y de ahí vayan colgando todo el resto de tarifas públicas o no públicas, pero de una manera coherente. Identifica los pricing points con mayor demanda. Es un poco el ejemplo que hemos hecho antes. Si nosotros somos capaces de abrir más el rango de precios, probablemente nos llegarán más clientes a cada uno de los diferentes pricing points. Monitoriza los precios de tu competencia, pero no te bases únicamente en ello. ¿Vale? Importante lo que he dicho antes, no es lo único que hay que tener en cuenta. Habéis visto que hay muchísimas variables a tener en cuenta antes de decidir un precio. Revisa tu posicionamiento y tu estructura de tarifas periódicamente. Esto no es hacer el trabajo y decir, bueno, ya está hecho, estupendo, ahora ya que vaya solo. No, esto realmente es algo totalmente dinámico y nuestro posicionamiento hoy puede que no sea el mismo dentro, o nuestro objetivo de posicionamiento puede que cambie dentro de 6 meses o puede que necesitemos hacer un cambio en nuestra estructura de tarifas. Por lo tanto, esto tiene que ser una revisión periódica. Y luego, arriésgate, prueba o error y compara tus indicadores clave con los de tu competencia. Muchas veces nos quedamos en analizar nuestras propias métricas, pero nos falta analizarlo con una visión un poquito más amplia, es decir, viendo un poco cómo ha ido la competencia. Utiliza tecnología. Estamos ya en el tema de la gestión de la capacidad, ¿vale? Ya hemos hecho nuestra estructura de precios y pasamos a la gestión de la capacidad. Muchas veces se dice que gestionando precio se hace revenue management. Bueno, el revenue management tiene 2 patas principales, precio y capacidad. Por lo tanto, un buen revenue management implica la gestión de estas 2 áreas y al mismo tiempo hay que optimizar precio e inventario, ¿vale? Porque tenéis una capacidad fija que hay que optimizar y no solo con precio se optimiza. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos desde iDías es ofrecer tanto controles de inventario para aceptar únicamente la demanda de mayor valor. Lógicamente, damos recomendaciones de overbooking para evitar esa pérdida de ingresos derivada de cancelaciones, no-shows, salidas anticipadas, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo se aplican decisiones de precio. Es decir, es un conjunto que lo que hace es que realmente el incremento de resultados sea óptimo, ¿vale? Porque solamente moviendo precio para arriba o para abajo no se va a conseguir el máximo potencial de revenue. Esto es un ejemplo muy sencillo de cómo moviendo, o sea, sin mover el precio, cómo gestionando nuestro business mix podemos optimizar. Imaginaos que tenemos las reservas on the books aquí a diferente valor y la demanda por llegar, ¿vale? Es nuestra unconstrained demand, que es lo que hemos comentado antes. Sin control de revenue management, pues la demanda va a llegar por orden. Pues entra primero el más barato, luego entra el siguiente hasta que el hotel está lleno y no podemos vender más. Si nosotros implantamos un control de revenue management gestionando esa capacidad fija de habitaciones, lo que vamos a hacer es optimizar lo que os decía antes, esa demanda que está por llegar y que entre el cliente de mayor valor, ¿vale? La diferencia en revenue que aporta este modelo o esta visión es increíble, realmente. Muchas veces nos centramos solo en precio y habría que añadir también esta parte, en optimizar ese business mix para que entre el cliente más rentable. En definitiva, consejo número 5, controla tu inventario. Diferencia tu producto internamente. Esto es muy importante. Cuanta más diferenciación de producto, más diferenciación de precio y a más segmentación, a más cliente llegamos.
Utiliza restricciones con precaución, ¿vale? Y restringe la demanda solo cuando te sobran clientes. Hay muchas veces que cuando le cogemos el gusto a poner restricciones de mínima estancia, las lanzamos ahí todos los viernes. No, yo quiero que mínimo estén 2 noches cuando entran los viernes. Bueno, cuidado, porque realmente solo os podéis permitir el lujo de restringir vuestra demanda cuando tenéis más demanda que capacidad. Y esto solo se sabe si hacéis un buen forecast y si realmente esperáis más demanda de las habitaciones que tenéis disponibles, ¿vale? Por lo tanto, las restricciones con precaución. Otra cosa sí que os digo, si no hacéis overbooking, muchas veces os quedaréis a un 97%, a un 96%, un 98%. Y esos 2 puntos o 3 puntos más cada día que podáis sacar, la diferencia a final de año es impresionante, ¿vale? No es lo mismo hacer overbooking que overselling. Overbooking no significa desviar clientes, sino un overbooking controlado, basado en información. Lo que va a hacer va a ser simplemente evitar que dejéis ingresos sobre la mesa. Hay que valorar también el impacto de cada grupo en los ingresos totales. Cada solicitud de grupo que os llega va a tener un impacto, si la cogéis, va a tener un impacto a nivel total, es decir, si os llega con salas, si no os llega con salas, si vais a tener que desplazar clientes individuales porque estáis cogiendo ese grupo. Por lo tanto, es importante también, aparte de gestionar el pricing de individuales, gestionar el pricing de grupos y valorar ese impacto en los ingresos totales. Si tenéis salas de reuniones, intentar empezar a aplicar prácticas de revenue management a salas de reuniones, dividir el día, cuál es el precio que tenéis para media jornada, jornada completa. También tienen capacidad fija, también podemos optimizarlo, ¿vale? Utilizamos tecnología siempre que sea posible. Y luego ya estamos en el último punto del ciclo, que lo llamamos reporting e impacto, y aquí está, lógicamente lo habréis oído un millón de veces, pero es que sigue siendo totalmente imprescindible. Lo que se mide se hace, ¿no? What gets measured gets done. Entonces, ¿cómo medimos nuestros resultados? Aquí tenemos pues una nube de palabras, hay bastantes métricas que nos pueden ayudar a definir si hemos ido mejor, si hemos ido peor. Métricas internas, métricas que nos comparan con la competencia, con lo cual es importante identificar cuáles son con las que nos sentimos cómodos y cuáles son las que nos aportan valor. Lógicamente, las 3 principales son estas y de ellas el RevPAR es la métrica, digamos, más utilizada en Revenue Management. A día de hoy ya estamos intentando utilizar lo que es el RevPAR neto, es decir, el RevPAR menos el coste de la distribución, o incluso en hoteles que tienen un mayor control de costes, en lo que llamamos el GOPAR, el GOP per Available Room. Muchas veces seguimos viendo en el sector esto, hotel lleno, hotel rentable. Pero, como sabéis, el Revenue Management se trata de encontrar el equilibrio entre precio medio y ocupación, ¿vale? Pero por lo pronto esta es la base de todas las decisiones de Revenue a día de hoy. Cuanto más vayamos avanzando en tema de análisis de datos, más podremos ir afinando en RevPAR neto o GOPAR. Pero también tenemos que medirnos con respecto a la competencia, ¿vale? Entonces tenemos que ser capaces de identificar nuestro ARI, que sería el Average Rate Index, es decir, cómo está nuestro precio con respecto a la competencia, nuestro Revenue Generated Index y nuestra Market Penetration Index, es decir, estamos quitándole cuota de mercado a la competencia, estamos vendiendo lo que nos toca vender dentro del mercado. Por lo tanto, siempre tened un ojo fuera de vuestro hotel e intentar medir resultados con vuestra competencia, ¿vale? Por lo tanto, consejo número 6, evalúa y revisa tu sistema de información y de reporting, ¿no? ¿Qué contenido estás incorporando a tu sistema de información? ¿En qué forma la estás haciendo? ¿Estás utilizando gráficos, Excel? ¿Cuál es la relevancia de esa información? ¿Y qué timing le estás dando? Es decir, revisas estos datos cada mes, cada semana, para los próximos 3 meses, para los próximos 30 días, para el año. Importante definir este sistema de información. Mide tus indicadores clave. Los básicos para un hotel son el porcentaje de ocupación, el precio medio, el RevPAR, el Revenue per Available Room, el GOPAR y me ha faltado aquí incluir el RevPAR neto, ¿vale? Cada vez más importante el tema del RevPAR neto por el incremento de los costes de distribución. Y compara tus métricas con las de tu competencia, como he explicado antes.
analiza el impacto de tus decisiones, lo que hayas decidido en cada reunión de revenue, volviendo un poquito al tema de las reuniones, analizad cuál fue la estrategia de la semana pasada y cómo ha sido el impacto, qué impacto ha tenido en los resultados. Y utilicemos la tecnología siempre que sea posible. En resumen, un poquito resumiendo todos los consejos o las best practices para poder avanzar en vuestra gestión de revenue, sería esto, muy resumido: recopilad los datos necesarios, analizad los datos para tomar las decisiones, no os quedéis solo en la parte analizar, sino tomad decisiones en base a ello, mejorad vuestros forecastings, dadle una vuelta a vuestra estrategia de precios, revisad si podéis mejorar en algo, controlad el inventario, no solo de precios vive el hombre, evaluad vuestro sistema de información, ¿vale? Y utilizad la tecnología, de verdad, está ahí para ayudaros. Cada vez tiene menos sentido tener a gente en el hotel picando datos y rellenando hojas de cálculo. Tenemos herramientas excelentes que nos pueden utilizar, que nos pueden ayudar a ahorrar muchísimo tiempo. Y ya un poco para terminar, ¿cuál es el papel de la tecnología realmente? Que lo estoy repitiendo continuamente en toda la presentación. En cada una de estas fases, ¿no? Cuando hablamos de recopilación de datos, realmente nosotros recopilamos datos del PMS, del CRS, el Central Reservation System, del GDS incluso, de los sistemas de CRM, ¿no? De los sistemas de Customer Relationship Management, de los rate shoppers, que son los que nos dan los precios de la competencia, de los sistemas de reputación online, que es los sistemas que monitorizan toda nuestra reputación al mercado, de los sistemas de inteligencia de mercado. Lógicamente, recopilar todo esto a nivel manual es bastante complejo, ¿vale? Pero es tecnología que está ahí para ayudarnos. Cuando hablamos de análisis de datos, lo que normalmente trabajamos o con Excel o con un sistema, un módulo de Business Intelligence o con un RMS, que es un Revenue Management System, ¿vale? Ahí sí que nos puede ayudar un Business Intelligence o un RMS a analizar esa información. Cuando hablamos de cómo hacer forecasting, lógicamente un Revenue Management System es un poco el core del revenue, es el forecasting, con lo cual un Revenue Management System sí os va a aportar un forecast, y también hay herramientas de analítica predictiva que os pueden ayudar de alguna manera a hacer esas previsiones de demanda. Cuando hablamos de gestión de precios, volvemos al sistema de Revenue Management. El sistema de Revenue Management, una de sus funciones es ofrecer el precio óptimo al cliente adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es la definición de Revenue Management. Y también hay sistemas que únicamente hacen recomendaciones de precios. Bueno, pues todo esto os puede ayudar a mejorar en cada una de estas fases. Gestión de la capacidad, yo creo que el único sistema que realmente os ayuda a gestionar ese inventario con una base, digamos, científica es un sistema de Revenue Management, ¿vale? Que se va a conectar al PMS, va a saber cuántas habitaciones hay disponibles, cuál es el valor de la demanda y qué habitación asignar o qué capacidad asignar a cada segmento. Y, lógicamente, cuando hablamos de reporting e impacto, el RMS ya en sí mismo es una herramienta estupenda de Business Intelligence, y al mismo tiempo hay muchas herramientas de benchmarking que hay hoy en día en el mercado que os pueden ayudar a conseguir esas métricas de ARI, RGI, MPI que hemos estado hablando cuando hemos hablado de comparar vuestros resultados con los resultados de la competencia. En definitiva, la tecnología juega un papel muy importante, como veis, en cada una de las fases del ciclo de Revenue Management. Y ya para que concretando un poco y para que sepáis cómo funciona un sistema de ideas y qué datos tenemos en cuenta. A día de hoy esto está evolucionando y cada vez integramos más datos que consideramos que aporta valor, ¿no? Pero a día de hoy tenemos esto, digamos, nosotros nos basamos principalmente en el PMS para coger toda la información, información histórica y extracción diaria de datos, lógicamente. El Revenue Manager, muchas veces la gente dice, pues que si yo instalo un sistema de estos ya tengo mi Revenue Manager no va a tener nada que hacer, ¿no? Digo, pues va a tener mucho que hacer, va a tener que pensar, no va a tener que picar datos en Excel, ¿no? Entonces va a tener el tiempo para pensar y mejorar resultados, ¿no? A nivel estratégico un poquito más que operativo. Lo que incluimos también es la demanda total del mercado, es decir, lo que hay reservado ya en el mercado para futuro a través de los diferentes canales y segmento por segmento. Todo esto son herramientas en las que nosotros nos integramos, ¿vale? Nosotros no vamos directamente a coger esta información, sino que nos integramos con los especialistas en hacer cada una de estas cosas, ¿no? Integramos datos de reputación online, nos integramos con los rate shoppers para poder tener esa información de precios de la competencia.
Lógicamente nos integramos también con las empresas de benchmarking que nos dan ese dato histórico de la competencia para poder medir mi posicionamiento en el mercado, y nos integramos con herramientas que nos indican cuál es la intención de compra y para cruzar esa información y poder generar más demanda cuando sea necesario. Una vez que tenemos toda esta información metida en el sistema, se hacen todos los algoritmos, se hace toda la analítica y el sistema lo que da es recomendaciones o decisiones tanto de precio como de capacidad, que salen normalmente a todos los canales de distribución a través de un Channel Manager. Tenemos integraciones con los Channel Managers y en el caso de que sea una cadena con un CRS, hacemos una integración de salida también con un CRS, y en el caso de que el PMS lo permita, hacemos una integración bidireccional también con el PMS, de forma que toda la estrategia que tenemos metido dentro del sistema de Ideas, que lógicamente está manejada por el Revenue Manager, por el equipo del hotel, salga de manera coherente y homogénea a todos los canales de distribución. Con lo cual os imagináis pues el impacto que esto tiene a nivel de resultados, ¿no? Si tenemos todo en un ecosistema integrado, la verdad es que la mejora es impresionante. En definitiva, ¿cómo ganar en Revenue Management? He hablado mucho de tecnología, pero aquí vuelvo a sacar a colación el tema. No solo la tecnología es lo que nos va a permitir mejorar en Revenue Management, sino que hay que tener unos equipos formados en Revenue y hay que tener unos procesos, unos buenos procesos de Revenue Management. Y una vez que tengamos esto, nos podemos plantear tener una tecnología que realmente nos haga avanzar ese último paso para ser los campeones en Revenue Management, ¿vale? Y ya aquí esto es, eso por si os interesa, luego os mandaré el vínculo a través de email de una herramienta que hemos desarrollado en Ideas que os puede resultar interesante para medir realmente en qué fase estáis en vuestro proceso de revenue y a dónde queréis llegar. Entonces nosotros hemos identificado, pues en esta matriz veis diferentes fases, ¿vale? Digamos un revenue management aspiracional, o soy consciente de que necesito el revenue management pero no lo aplico al 100%. Sé lo que es el Revenue Management y ya estoy empezando a aplicarlo en mi hotel. Confío plenamente en el Revenue Management y sé cuáles son los resultados que me aporta, y lo que quiero es innovar en Revenue Management. Quiero dar ese pasito más allá antes que ninguno para poder incrementar mi ventaja competitiva, ¿no? Entonces, esto es una herramienta que se rellena a través de determinadas preguntas, a través de un vínculo, y básicamente lo que os va a dar es un informe muy visual de en qué punto estáis y bueno, es bastante ilustrativa, ¿vale? En cuanto a procesos, equipos y tecnología. Así que por mi parte esto es todo. Gracias por vuestra atención y Lola, quedo a tu disposición para las preguntas que haya.